Señoras y señores, Marcus Rashford es el nuevo refuerzo del FC Barcelona. Comenzará la temporada bajo las órdenes de Hansi Flick y yo le voy a desear siempre lo mejor. Y cuando se pregunten cuánto quiero yo a Marcus Rashford, acuérdense de mi clip donde critico a todos los jugadores del Manchester United. ¿Y cómo termina ese clip? Marcus, con vos no es. Es más, para que vean que no miento, lo voy a buscar ahora, amigo. Davo insulta al Manchester United. Ya aparece primero, amigo. Literal. Acá arranqué con todos los jugadores. No voy a ver todo lo que dije porque me da un poco de cosa. Pero cuando tocó el turno de Marcus, a ver qué dije. Reventás el arco. Bobo. Marcus Rashford. Después de insultar a todos, Lo único que te pido, loco, no nos sueltes la mano ahora, loco. Y se quedó un año más, Respect. I'm sorry. Perdón, loco. Perdón. Marcus. No nos sueltes la mano ahora, Marcus. Lo único que te pido. Y si te vas, te voy a desear lo mejor. Porque yo soy hincha de Marcus Rashford. Pero Marcus, bancanos una temporadita más. Una más. Una chance más, Marcus. Perdón, perdón. Perdón, Marcus, perdón. Perdón, Marcus Rashford. Perdón. Bueno, muchachos, le pedí perdón, le pedí que me banque una temporada más. Me bancó porque siguió jugando United, pero United siguió sin estar a la altura y ahora se fue al United. Y yo le dije, si te vas, yo voy a estar de tu lado. Se fue y yo estaré de su lado. Es más, ¿cuánto le va a Marcus Rashford? Todo el camp es un clan. Som la gent blaugrana, tan se baldo venim. Si del sud o del nord, ara estem d'acord, una bandera sant-germana, blaugrana al vent, un crit valent, tenim un no pel xap tom-tom, Barça, Barça, Barça! Olvídate, amigo, olvídate. Yo soy hincha de Marcus Rashford. Lo dije, lo voy a decir toda mi vida. Y ahora que es nuevo jugador del Barça, la gente está loca con Marcus Rashford. Van a decir, dale, Davo, exagerás porque sos fanático de él. ¿Saben que los culés están más entusiasmados con Rashford que con Lamine Yamal? ¿Saben que a un culé le dije, che, boludo, qué locura ver jugar a Pedri o no? Y él me dijo, sí, pero yo voy a ver a Rashford, no a Pedri. ¿Saben que el otro día hablé con un culé y le dije, para vos, ¿cuál es el mejor jugador de la historia del Barça después de Messi? Me dijo, ¿cómo después de Messi? Después de Rashford, me dijo. O sea, los culés están locos por Marcus, No estoy inventando nada, O sea, créanme que no estoy inventando nada. Los culés están locos por Marcus. Así que nada, culés, disfruten de mi ídolo. Les hará ganar la sexta Champions League. Recuerden mi nombre. Pero bueno, nada, muchachos. Vamos con este video de fútbol mítico que se llama... Vi los últimos partidos de Marcus Rashford y descubrí que... Hay algo que no entiendo igual, Comentarios. Davo en 3, 2, 1... Davo se emociona al ver que Rashford por fin recibe un pase de Pedri y no de Mount. Rashford viendo que por fin su equipo conecta 2 pases seguidos. Chicos, una pregunta. Yo critico a los jugadores del United. Yo soy objetivo a la hora de hablar de fútbol. Por más que sea el Manchester, si estamos mal, estamos mal. Ahora bien, chicos, ¿cómo puede ser que la gente diga que Rashford en los entrenamientos del Barcelona, cuando se la pasa a Pedri a su pierna hábil, no sabe qué hacer porque no está acostumbrado a eso? ¿Qué se creen, amigo? Que en el Manchester juega con jugadores que ni siquiera pueden dar un pase a 20 metros, amigo. A 5 metros, dale, boludo. Se va a la mierda ya con las comparaciones igual. Dicen Rashford cuando recibe un pase de Pedri a su pierna hábil. Dale, boludo, es un montón, chicos, pará. Juegan en el equipo más grande de Inglaterra. Se zarpan, amigos, se zarpan. Vamos con el video de mi ídolo Marcus Rashford. Marcus Rashford ya ha debutado con el FC Barcelona. Uf, qué aura. Qué prime, Amigos, ¿se acuerdan lo que fue Rashford enero 2023 a marzo 2023? Fueron 3 meses donde volví a ver a Messi en Europa, boludo. Fueron 3 meses donde entendí lo que me contaron de Cantona. Fueron 3 meses donde dije, hoy no necesito verte, Bobby Charlton, si vi a Marcus Rashford. Qué impresionante, Su nuevo equipo. Pero más allá de esos primeros minutos en un amistoso, ¿qué podemos esperar de él esta temporada? Para responder a esa pregunta, he visto sus últimos partidos en el Aston Villa. Dale, hijo de puta, ¿cómo en el Aston Villa? Jugó 10 partidos de Aston Villa, 5 millones de United. ¿En serio vamos a tomar el Aston Villa? Pero la cosa es,
¿Sigue siendo tan bueno como antes? Obvio, amigo. ¿Cuál es la duda? Aprovecho para decirle algo a los culés, que espero que en vez de reírse me digan Davo, confía en nosotros. Pero Marcus Rashford es mi pollito, uno de mis grandes ídolos, tiene 27 años y nunca pudo jugar nunca jugó en su carrera la semifinal de la Champions League. Me avergüenza un poco decirlo porque el Manchester no llega hace muchos años. Y tampoco llegó con el Aston Villa. Entonces, mi sueño es verlo jugar a Rashford una semi de Champions. Ni hablar de una final. Por favor, culés, cúmplanme el sueño. Quiero verlo a Marcus jugando esa clase de partidos, donde va a aparecer. Además, para conocer a la persona detrás del futbolista, también he indagado en su pasado. Desde sus inicios en el mundo del fútbol hasta su explosión en el Manchester United. Hablaremos de sus mejores temporadas y de sus peores. Y después No tuvo peores. analizaremos partido a partido su última temporada en el Aston Villa. Qué buen video que se viene, amigo. Culés, disfruten. Así que cuando acabes este vídeo serás un experto en Marcus Rashford. Sabrás cómo Hansi Flick planea devolverle a su máximo nivel y si este es el fichaje que el Barça necesita para conseguir la ansiada sexta Champions. ¡Claro que sí! Y ahora sí, empezamos con los inicios Mirá a Marcus de chico. Esa camiseta emana gol de Rooney y el chileno del Manchester City. Me voy a emocionar. de Marcus Rashford. Los inicios de Marcus. Vamos allá. Marcus Rashford nació el 31 de octubre de 1997 Aura. en Wythenshawe, una zona obrera al sur de Manchester. Creció en una familia monoparental junto a su madre, Melanie, una mujer que trabajaba jornadas interminables como asistenta para sacar adelante a Marcus y a sus dos hermanos. Aplausos para la gran Marcus Rashford. No solamente porque se ha esforzado, sino también porque nos dio a uno de los mejores jugadores de la historia de Carrington. No había lujos, ni siquiera estabilidad, pero había algo más fuerte: amor y determinación. Rashford lo ha repetido muchas veces. Su madre es la verdadera razón por la que él está donde está. Desde muy pequeño, Marcus entendió que para ganarse el pan de cada día había que trabajar. La situación en casa era tan complicada que hubo épocas en las que dependían de bancos de alimentos o del comedor escolar. En la cabeza de Rashford, el fútbol se convirtió en algo más que un pasatiempo. Era un salvavidas. Qué fenómeno. Yo esto, la verdad, ahora que lo veo así, me estoy acordando y ya lo sabía, porque me acuerdo que hace no mucho me enteré, cuando fui al United, cuando fui a visitar el predio, me enteré que Marcus Rashford está metido en un montón de lugares donde dona todo el tiempo cosas para los niños necesitados, pero que no sale mucho a la luz eso. Que lo hace porque se acuerda de cuando era chico, pero que no lo sabe mucha gente eso. De verdad, boludo. Tipo, ya era mi ídolo, pero cuando me enteré de eso me emocionó, boludo. Yo lo amo a Marcus, boludo. Ojalá que le vaya bien en el Barcelona, boludo. Ojalá que gane la Champions. Mirá lo que es ese chabón. Mirá el pantalón. Es que él quiere jugar con nosotros, amigo. Vuelve Marcus. Una vía de escape. Y también un agradecimiento. Cada vez que marcaba un gol o hacía una jugada brillante, sentía que estaba devolviendo a su madre un poco de todo lo que había hecho por él. Empezó a jugar con apenas 5 años en el Fletcher Moss Rangers, un modesto club de barrio que ha sacado talentos como Jesse Lingard o Danny Welbeck. Qué talentosos. Algo que muy pocos saben es que no empezó como delantero. Marcus Rashford empezó siendo portero. Sí, Esto sí que no lo sabía. aunque cueste imaginarlo, el jugador que hoy desborda por la banda y define con frialdad bajo presión, arrancó bajo palos. De hecho, su ídolo era el portero estadounidense Tim Howard, pero no duró mucho en la portería. Bastó que lo colocaran unos metros más arriba para darse cuenta de que tenía algo especial con el balón en los pies. En cuanto pisó el área rival, ya no hubo marcha atrás. Desde el principio destacó por su rapidez y su capacidad para ver el juego con una madurez impropia de su edad. No era el más fuerte ni el más alto, de hecho era bastante bajito, pero sí era el que más se esforzaba. Para él cada entrenamiento era como una final. Igual hoy es bastante alto Rashford, creció bastante. Y eso lo llevó a probar suerte en otros clubes, incluido el Manchester City. Con 6 años, Marcus fue invitado a una jornada de captación en la cantera del City. Tocó el cielo con los dedos, instalaciones impresionantes, entrenadores atentos, pero también descubrió la cara más dura del fútbol. El veredicto fue frío. No nos sirve, es demasiado bajo. Ay, boludo. Gracias Manchester City por entender tan poco del fútbol, amigo. Y por permitirnos a nosotros disfrutar el héroe de Carrington. Y lo dejaron marchar. Ese no le dolió, pero no lo frenó. Todo lo contrario, fue gasolina pura para seguir mejorando. En esta época, tanto Everton como Liverpool se interesaron por él, pero finalmente fue el Manchester United el que se adelantó. Con apenas 7 años, Marcus entró en la academia del Manchester United. Además, el club le tenía tanta fe que lo incluyó dentro de un programa para talentos excepcionales. Durante años su madre lo acompañó a los entrenamientos.
Tenían que ir en autobús y luego andar más de una hora para llegar. En invierno, con frío, lluvia o nieve, Rashford no se quejaba. Al contrario, aprovechaba cada sesión como si fuera la última. Y fuera del campo, su vida no era distinta. Seguía siendo un niño callado, responsable y pegado a su familia. Nunca olvidó de dónde venía. En la academia el United fue progresando rápido. Comenzó jugando como media punta, pero pronto lo colocaron más arriba. Tenía gol, tenía técnica y sobre todo tenía cabeza. Su entrenador decía que no se separaba del balón, como si la pelota fuera su amiga. ¿Os suena de algo? A los 11 años su vida dio un giro. El United lo seleccionó para integrarse en su programa de educación élite, donde los jóvenes futbolistas viven, estudian y entrenan bajo el control del club. Tuvo que mudarse al Aston-on-Mercy School, en Sale, lejos de su casa. No, pero con su mamá, United. Fue un cambio duro. Era un niño y de repente estaba solo. Es un guerrero de la vida, Marcus Rashford, amigo. Espero que después de esto arranquen a quererlo más. Pero fue también el punto en el que Rashford comenzó a tomarse el fútbol como una carrera de verdad. En ese entorno controlado aprendió disciplina, nutrición, preparación física y sobre todo entendió la presión de estar en un club tan grande. A lo largo de su adolescencia, Rashford fue ganando respeto dentro del club. No era el más mediático, no hacía filigranas ni regates innecesarios, pero los técnicos valoraban otra cosa. Entendía el juego, se adaptaba a diferentes posiciones y tenía una mentalidad de veterano. Muchos ¿Cómo jugaba, amigo? dicen que parecía tener 25 cuando solo tenía 15. Esa madurez, cultivada por una infancia difícil, lo hacía especial. También tuvo sus momentos de flaqueza. A los 14 años creció demasiado rápido físicamente y eso afectó a su rendimiento. Durante casi un año se le vio lento, torpe y con menos chispa. Eso es mentira. Algunos dentro del club empezaron a dudar, pero él no. Él lo tenía claro. Nunca bajó los brazos, se cuidó, trabajó y esperó su momento. Y ese momento llegó cuando dio el salto al equipo sub-18 del United. Con apenas 16 años ya jugaba con chicos 2 años mayores que él. Su nombre empezó a sonar dentro del club, principalmente por su constancia y por su ética de trabajo, por ser ese jugador que siempre aparece en los entrenamientos más duros, que no protesta cuando lo cambian y que siempre escucha. ¿Cómo para no llorar? Si yo me acuerdo de esto, amigo. En 2015, con 17 años, comenzó a entrenar con el primer equipo. Van Gaal ya lo tenía en el radar, pero aún faltaba lo más importante: el día en que haría su debut con los mayores. ¿Y qué debut? ¿Y qué debut? Háblame del debut, no chupa un huevo el Aston Villa. Háblame del doblete del Arsenal, ya. Más adelante veremos cada uno de los partidos de Rashford en el Aston Villa y su rendimiento. Pero antes vamos con su trayectoria en el Manchester United. ¡Aura! Debut y ascenso. Metió un debut en un partido de Europa League, doblete. Y al toque jugó un premio con el Arsenal, otro doblete. Después jugó contra el City en Etihad, gol para ganar 1-0. Tipo, con 17 años ya era la salvación del Manchester. Culés, no sé lo que se están llevando, Tipo, lo del gordo Ronaldo va a ser anecdótico en comparación a lo que le va a hacer Marcus Rashford, culés. No saben al crack que se están llevando. Marcus Rashford sería titular en un partido de Europa League contra el Midtjylland en febrero de 2016, pocos sabían quién era. De hecho, su convocatoria ni siquiera estaba prevista. El delantero titular, Anthony Martial, se lesionó en el calentamiento, y fue ahí cuando el chico de 18 años se enteró de que iba a jugar. Lo único bueno que hizo Martín en United, amigo, lesionarse. Sin tiempo para pensar y sin margen de error. Y entonces pasó lo impensable. Rashford marcó 2 goles en su debut europeo. ¡Marcus! El United ganó 5-1, y él fue la gran figura del partido. Nadie hablaba de otra cosa al día siguiente. ¿De dónde ha salido este chico?, fue la pregunta más repetida en los medios ingleses. Pero el cuento no terminó ahí. 3 días después debutó en la Premier League ante el Arsenal. Escuchen esto, por favor, me voy a emocionar. Y volvió a marcar otro doblete. ¡Qué animal! Además dio una asistencia. En su primera semana como profesional, Rashford anotó 4 goles y dio una asistencia. Amigo, la proyección más importante de la historia del fútbol la tiene el Barça. Las dos, boludo, Rashford y Yamal. Ante 2 rivales muy potentes, uno europeo y otro del Big Six. Lo que parecía una aparición puntual por emergencia se convirtió en un fenómeno. Y a partir de ahí, todo fue a velocidad de vértigo. El chico que apenas unos días antes entrenaba con el Sub-21 pasó a ser titular en los partidos grandes. Jugó y marcó contra el City en su primer derbi de Manchester, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia del derbi. Una absoluta locura. Esa temporada acabó con 8 goles en 18 partidos, y una sensación de esperanza que el club no sentía desde que Cristiano militaba en sus filas. Era rápido, directo, valiente, y además era de la casa, un producto puro de la Academia de Carrington. En mayo de ese mismo año, Roy Hodgson lo convocó por primera vez a la selección absoluta de Inglaterra, y a los 3 minutos de debutar, marcó su primer gol.
el jugador con más aura de la historia del fútbol inglés. Si Rashford iba a la Eurocopa 2024, Inglaterra era campeón. El chaval era una estrella y obviamente fue convocado para la Eurocopa de 2016. Allí se convirtió en el jugador más joven en debutar en una Eurocopa con los Three Lions. Su impacto fue tal que en apenas 3 meses pasó de ser un desconocido a ser internacional con Inglaterra y la nueva joya del Manchester United. La llegada de Mourinho en la temporada 16-17 fue una prueba de fuego. Muchos pensaron que el técnico portugués no confiaría en los jóvenes, pero Rashford se ganó su sitio. Jugó 53 partidos esa temporada. Fue una pieza importante en la conquista de la Europa League. De hecho, fue el autor del gol decisivo en cuartos de final contra el Anderlecht. Y fue titular en la final. Aunque no consiguió marcar, el United venció. Durante esos años, Rashford fue probando distintas posiciones. A veces de 9, pero por lo general como extremo izquierdo. Siempre aportando velocidad, desborde y una amenaza constante a campo abierto. Pero su fútbol también maduró. Mejoró su capacidad de pase, su lectura de los espacios y empezó a marcar goles de media distancia. No sé si puedo seguir con el video, chicos. Me emociona mucho a Rashford en United, boludo. Me emociona demasiado, boludo. ¿A dónde fue el pasado que no volverá? Y se va como todo se va. Su lectura de los espacios y empezó a marcar goles de media distancia. La temporada 2017-2018 fue algo más irregular. 17-18, mira, ahí ya estaba en un buen momento Marcus. El fichaje de Alexis Sánchez redujo sus minutos como titular. Aún así, Rashford dejó su huella en partidos importantes. Uno de los más recordados fue el 2-1 contra el Liverpool en Old Trafford, donde anotó los 2 goles del United. Su primera mitad fue un recital, 2 definiciones quirúrgicas que mostraron que su juego no solo era velocidad, también sabía decidir con precisión. ¿Cómo le metía goles al Liverpool, boludo? Por favor, qué manera de aparecer en los partidos importantes. La afición lo adoraba. Rashford representaba algo más que un buen jugador. Representaba identidad. Un chico de Manchester que amaba al club y que había escalado todos los niveles de la academia. En una época de fichajes millonarios, él era la prueba de que la cantera aún podía producir ídolos. Y aunque su rendimiento no era siempre constante, nadie discutía su lugar en el 11. Mourinho, pese a su dureza, lo definía como un chico con cabeza, que sabe escuchar y trabajar. En esos primeros 3 años, Rashford acumuló más de 120 partidos con el United y 32 goles, además de varios títulos y un lugar fijo en la selección inglesa. A los 21 años ya era uno de los rostros más reconocibles del fútbol británico. El niño que entró por casualidad a un partido de Europa League ahora era una estrella. Pero lo mejor y lo peor aún estaba por llegar. Punto número 3, altibajos. La temporada 18-19 fue el inicio de un nuevo ciclo para Marcus Rashford. Tras la salida de Mourinho y la llegada de Solskjaer, el ambiente en el... Qué mal que hizo el United en sacar a Mourinho, Ganó 3 títulos, quedó subcampeón de la Premier y lo echaron como un perro y de ahí que nunca más volvimos a competir, amigo. Perdonalos, Mou, perdonalos. El vestuario cambió, y con él la posición de Rashford dentro del equipo. Solskjaer le dio libertad, lo situó como delantero centro, lo arropó como líder de ataque y Rashford respondió. Esa temporada firmó 13 goles y 9 asistencias, siendo su mejor registro hasta ese momento. Pero lo más importante no fueron los números, fue su actitud. Más duro, más influyente y más completo. Ya no era un chico con desborde, era un jugador total. La 19-20 fue su explosión definitiva. Pero poneme el gol que le meta al Chelsea tiro libre. Y también el inicio de sus problemas. Rashford empezó como un misil. Antes de enero ya sumaba 14 goles en Premier. Formaba una sociedad letal con Martial y Greenwood. Pero entonces el cuerpo dijo basta. Una lesión por estrés en la espalda lo dejó fuera varios meses. Pese a eso, acabó la temporada con 22 goles en todas las competiciones. Qué animal, boludo. Estando en la mitad de la temporada lesionado encima. Y fuera del campo también dejaba su huella. Su lucha contra la pobreza infantil en Reino Unido lo convirtió en un símbolo nacional. ¡Genio! Fue condecorado por la reina con la Orden del Imperio Británico. Y aunque su imagen pública estaba en la cima, su fútbol empezaba a mostrar grietas. Ese es tu ídolo porque el mío sí. En la temporada 2021 el United fue subcampeón de Premier y finalista de la Europa League. Qué buena temporada esa, Ese Bruno Fernández era, pero cacá, amigo. Rashford firmó 21 goles y 12 asistencias en total. Fue su mejor año estadístico. Pero entre las molestias físicas, los minutos forzados y el desgaste mental, su fútbol ya no era tan eléctrico. Seguía produciendo, pero parecía menos fino, menos explosivo. Y entonces llegó el verano de 2021, la final de la Eurocopa en Wembley, penaltis contra Italia. Un penal puede errarlo cualquiera, aviso por las dudas. Inglaterra perdió, y Rashford fue uno de los jugadores que falló. Lo que ocurrió después fue una vergüenza. Él, junto a Sancho y Saka, fueron víctimas de insultos racistas y ataques personales en redes sociales. Un golpe brutal que afectó más de lo que muchos piensan.
Desagradecidos. Rashford, que ya venía tocado físicamente, quedó también tocado mentalmente. La Qué asco me das Inglaterra. temporada 21-22 fue sin duda la peor de su carrera. Solo marcó 5 goles en toda la campaña. A veces ni era titular. Parecía lento, desconectado, frustrado. El United se desmoronaba como equipo, y Rashford también. Las críticas fueron feroces. Algunos pedían su venta, otros decían que se había centrado demasiado en su imagen pública y había perdido el foco en el fútbol. Yo no decía eso. Pero Marcus nunca se escondió. En verano de 2022 cambió su rutina por completo. Nuevo preparador físico, dieta más estricta y un psicólogo deportivo. Volvió con un solo objetivo: recuperar su mejor nivel. Y en la 22-23 lo consiguió. ¡Prime! Con la llegada de Ten Hag, Rashford volvió a sonreír. Jugando como extremo izquierdo volvió a ser letal. En la primera mitad de la temporada ya llevaba 16 goles. Fue el mejor jugador del equipo. Lideró el ataque tras la marcha de Cristiano Ronaldo y marcó De hecho, le ganamos al Arsenal, al Liverpool con goles de él. Aparecía en todos los partidos importantes. Al City también. Qué animal. en todas las competiciones. Incluso en Europa, su nivel era top. De hecho, marcó y asistió en la Europa League contra el Barça, el mismo equipo con el que ahora sueña hacer historia. ¿Se acuerdan, culés, no? ¿Cómo le ganó solito? El público de Old Trafford volvió a corear su nombre. Era el Rashford que todos recordaban, directo, vertical y decidido. Terminó la temporada con 30 goles, su mejor registro como profesional. Pero algo cambió otra vez. ¿Qué? En la 23-24 las cosas volvieron a torcerse. Las lesiones regresaron, las críticas también, y el rendimiento otra vez cayó en picado. Su lenguaje corporal decía mucho. No parecía feliz, ni cómodo, ni siquiera parecía el mismo. Pero porque el entrenador es un estúpido, boludo. Literalmente se peleó con Ten Hag. Pobre Marcus, amigo. Las dudas sobre su futuro empezaron a crecer. Ten Hag lo dejaba en el banquillo en partidos clave, Pelado puto. y el club en plena reestructuración no lo veía intocable. Entonces llegó la 24-25, su novena temporada con el Manchester United, y probablemente la más confusa. Jugó los primeros meses sin continuidad, alternando titularidades y suplencias, sin llegar a sentarse. Marcó apenas 3 goles y repartió 2 asistencias hasta enero. La llegada de Rubén Amorín como nuevo entrenador no cambió el panorama, y Rashford, lejos de recuperar su mejor versión, se fue apagando poco a poco. ¿Sabes qué, Marco? No vuelve a ser United, amigo. Perdonanos, boludo. Literalmente sos el único jugador bueno que tenemos. Te ponen en el banco, te apartan del plantel. Quedamos 15 en la Premier League, boludo. Y ponen a Mount antes que a vos. ¿Sabes qué, Marcus? Anda al Barça, ganás 50 Champions. Ni menciones al United. Ni lo menciones, boludo. Pedazo de tarado. El ambiente era irrespirable. La prensa hablaba de su salida. El club ya escuchaba ofertas. Y entonces, en febrero, llegó la decisión más valiente de su carrera. Una cesión. Otra oportunidad. Sí, te banco, Marcus, te banco. Y un nuevo destino. El Aston Villa. Cuando el 2 de febrero de 2025 se oficializó su cesión al Aston Villa, todos los focos se pusieron en él. ¿Podrá Marcus Rashford recuperar en Birmingham lo que pareció perder en Manchester? Con Unai Emery al mando y un proyecto ambicioso metido en Champions, ¿Cómo te equivocaste sacando a Rashford, Unai? Está jugando cuarto de Champions contra el PSG, va ganando 3-2, Rashford hizo 2 asistencias, está bailando a todos los laterales del PSG y a los defensores. ¡No lo saques, Unai! ¡Te lo ganabas solo ese partido, nene! ¿Cómo lo vas a sacar? Por favor. el escenario parecía el perfecto para una segunda oportunidad. Su misión era clara: recuperar ritmo, confianza y demostrar que sigue siendo ese delantero letal, capaz de marcar la diferencia. Debutó en la FA Cup contra el Tottenham, entrando al minuto 66. El Aston Villa ganó 2-1 y Rashford, aunque sin gol ni asistencia, dejó un par de detalles. Tuvo un 93% de pases acertados y 6 duelos Qué buen pase. ganados. Por primera vez en mucho tiempo se le vio con ganas, presionando constantemente y muy participativo. Estaba arrancando. Hizo su debut en Premier con el Villa contra el Ipswich Town. Entró al inicio de la segunda parte. Aunque no marcó, su impacto fue evidente. Condujo el juego con Asensio, ¡Meta! filtró pases e incluso estuvo a punto de marcar de falta, pero el balón acabó dando al larguero. Fue una muestra de un jugador reencontrado con su rol y con más confianza. Es que los jugadores como Rashford, que son rápidos, que se destacan por su movilidad, por su rapidez, por su gambeta, no suelen ser buenos pateadores de tiro libre. Él patea muy bien los tiros libres. Es perfecto, amigo, tiene todo. Porque no solamente es rápido, sino que es re talentoso el chabón. Es como Mbappé, pero mejor. Qué bestia, boludo. Contra el Liverpool fue titular y generó bastante peligro. Dio una asistencia de gol que acabó anulada por fuera de juego. Robo. También estuvo cerca de marcar tras una mala salida de Alisson. Qué raro Marco marcándole al Liverpool, ¿eh? No impactó en el marcador, pero volvió a mostrar que su sola presencia altera a los rivales. Sin estadísticas, pero con señales claras de que el Rashford que deslumbró en el United todavía está ahí.
Y 4 días después llegó una de sus grandes noches, en este caso contra el Chelsea. Dio 2 asistencias que convirtieron un 1-0 a favor de los Blues en una victoria 2-1 para el Villa. Puso el primero para Asensio con un pase de la muerte, y el segundo con un centro tenso que también remató a Asensio y que entró con algo de suerte. Qué grande Marcus, amigo. El 25 de febrero contra el Crystal Palace no pudo hacer mucho y acabaron perdiendo 4-1. ¿Pero por qué fue suplente? ¿Por qué? Uy, Unai Emery, ¿qué haces, amigo? En cambio, en la FA Cup contra el Cardiff asistió de nuevo a Asensio y su equipo ganó 2-0. Y claro, papá. Y finalmente llegó su primera experiencia europea con el Villa. Fue en la ida de octavos de la Champions contra el Brujas. Generó peligro constante en la contra, y aunque no participó en ningún gol, el Aston Villa ganó 1-3 en Bélgica. Eduque Marcus. En la vuelta volvió a participar en el ataque constantemente e incluso dio una asistencia. De nuevo a Marco Asensio. El Villa ganó 3-0 y selló el pase a octavos. En el parón internacional de marzo participó en los 2 partidos con Inglaterra. Tuvo un papel discreto, pero la confianza plena de Tuchel. De vuelta con el Aston Villa marcó un doblete contra el Preston en la FA Cup, 2 goles que les clasificaron a semifinales de la Copa. Y en la Premier contra el Brighton marcó su primer gol en Liga en una victoria por 3-0. También jugó 3 días después contra el Nottingham Forest, aunque no tuvo mucho protagonismo. Y llegaron los 2 partidos más importantes de la temporada, los cuartos de la Champions contra el PSG. ¿Cómo la rompió en esa serie? No olvidarse que Marcus ya había eliminado al PSG de la Champions, marcándole el gol al último minuto en 2019. Y fue el mejor jugador de esa serie. Pero bueno, espero que le eche la culpa a Unai Emery de esa eliminación. En la ida, Rashford disputó 79 minutos. El PSG arrolló en casa al Aston Villa con un marcador de 3-1. Pero la vuelta sería diferente. El Aston Villa plantó cara al que sería el futuro campeón de la Champions. Consiguió ganar 3-2 y estuvo muy cerca de forzar Mira, ese Marcus. la prórroga. Ese Marcus. Rashford no destacó en la primera Es parte, un animal, boludo. pero en la segunda revolucionó el partido. Dio una de las asistencias, pero cuando mejor estaba jugando, Emery le mandó al banquillo. Por favor, ¿se puede ser tan estúpido, amigo? Es como que saques a Messi de la final del mundo contra Francia, amigo, después de que meta el 3-2. Literal, boludo. Tiene sentido, boludo. Estaba haciendo la figura del partido, no tenía cómo pararlo y lo sacó, boludo. Lo sacó. Esta polémica decisión sorprendió a muchos aficionados, y finalmente el Aston Villa cayó eliminado. Y sí, ¿quién te va a salvar, boludo? Oli Watkins te va a salvar. Marco Asensio te va a salvar, hermano. Yo no puedo creer, Marcus, el United no te valoró, el Aston Villa no te valoró. A la primera que juegue Ferran Torres por vos, cagate trompadas con Flick. No dejes que te vuelvan a hacer lo mismo, Marcus, Hacete respetar, cagalo a piñas a Flick, pero que te ponga. 3 días más tarde, Rashford tuvo minutos contra el Newcastle en la Premier. Pero su último partido contra Villa sería el 22 de abril, contra el Manchester City. Rashford Se cruza con su hijo. generó peligro constante. En una jugada estuvo cerca de marcar tras regatear a sus rivales, ¡Qué cagazo le tiene lo del City! pero la pelota se estrelló en el poste. Consiguió anotar desde los 11 metros y se despidió del Aston Villa con un gol. En total, Rashford jugó con el Aston Villa 10 partidos de Premier, 3 de FA Cup y 4 de Champions. Crack. Apareció en los momentos clave, asistencias decisivas ante Chelsea, Brujas y PSG, doblete frente al Preston y goles clave ante el Brighton y el City. Finalmente acabó su cesión con 4 goles y 6 asistencias en 17 partidos, Números de CR7 Prime. muchos de ellos siendo suplente. Ah, Nada mal bueno. para un jugador que llegó a mitad de temporada. A Rashford se le vio feliz, liberado de presiones, encajando en un sistema táctico. Bueno, tampoco. Tampoco le demos al United por las dudas, che, pará. Siendo útil en Europa y letal en FA Cup y Premier. Ha reconstruido su fútbol lejos de Old Trafford y lejos de las dudas. Y con ese contexto, en julio, el Barça decidió traerle cedido durante una temporada. Sean felices, culés. Está claro que Rashford llega en un buen estado de forma a su nuevo club. La pregunta es, ¿cómo encajará en el sistema de Flick? Punto número 5, futuro en el Barça. A ver, Marcus Rashford ni en pedo jugó alguna vez en un equipo mejor que el que tiene el Barça ahora. Pero ni de cerca, o sea, es la verdadera prueba de fuego de su carrera. Va a jugar literalmente en el mejor equipo del mundo, o en el segundo mejor equipo del mundo. Para mí va a estar recontra la altura. Pero no deja de ser una prueba de fuego, que para mí va a demostrar los cracks que es. Espero, lo único que pido es que lo acompañen, amigo. Rashford ya ha firmado con el Barcelona y ha viajado con el equipo para empezar la temporada en la gira por Asia. Desde el primer momento se hizo evidente que este fichaje viene respaldado por Hansi Flick. ¿Cómo te quiero, Hansi querido? ¿Cómo te quiero?
Vos sí sabés de fútbol, Hansi, Es que esto es saber de fútbol, ¿entendés lo que te digo? El técnico habló con Rashford antes de su llegada. Le advirtió: aquí tendrás oportunidades, pero tendrás que ganártelas día a día. Y eso ha encendido algo en él. En los Banco, exigirle que te va a responder. entrenamientos lo han visto centrado, ambicioso y con la convicción de que esta es su última gran oportunidad. Pero ¿dónde encaja Rashford en este Barça? En principio, Flick lo ve como una pieza ideal para recambio de Rafinha, en la ¿Qué recambio, la concha de tu hermana? ¿Qué recambio? ¿Recambio, dijo o escuché mal? ¿Recambio de qué, Hansi? banda izquierda. Rafinha viene una temporada brutal, en la que ha jugado más de 4.500 minutos. Ha sido el máximo goleador en Champions y el mejor jugador de la liga, así que necesitará descanso durante el año. Ahí es donde entra Rashford. Pero ese no es el único rol que le espera. Puede actuar como extremo izquierdo a pierna cambiada, un perfil que el Barça no tiene, o incluso aparecer como delantero centro de rotación, Sí, sentámale a Walt Disney, boludo, poneme a Marcus de 9. cuando Lewandowski descanse. Su polivalencia es su gran baza, y Flick lo sabe. La competencia será intensa, pero la realidad es que el entrenador necesita opciones frescas y con gol. Y Rashford llega con algo que caracteriza a los atacantes del Barça: verticalidad, presión alta y buenos desmarques. En cuanto al económico, Rashford aceptó una rebaja cercana al 30% respecto a su salario en Manchester, para que el fichaje fuera viable ante los límites de la liga. Una gana de irse el United tenía, amigo. Se trata de una apuesta clara. Él quiere reivindicarse, y el Barcelona abre una puerta sin compromisos ni condiciones extras. Además, existe una opción a compra no obligatoria por unos 30 millones. Una oferta muy tentadora, y más teniendo en cuenta que Rashford tan solo tiene 27 años. Si esta temporada se da bien, puede que acabe teniendo una larga etapa en el club blaugrana. Bajo ese contexto, el arranque apunta a ser de integración progresiva. Minutos desde el banquillo, rotaciones puntuales o ingresando en momentos de desgaste físico. Sí, pero hasta la fecha 10 eso, Suponete fecha 14. Barcelona contra Alavés. El Barça en condición de local. Minutos 60. 4-0 gana el Barça. 2 de Lamine Yamal y 2 de Rafinha. Y entra Ferran Torres y Rashford sigue en el banco de suplentes. Yo de verdad que denuncio a Hansi Flick por ingratitud y por aparentar ser un buen entrenador teniendo al mejor jugador de su equipo en el banco de suplentes. Vale que lo ponga, Pero si en esos minutos logra un impacto claro, no sería extrañar que Flick le abra la puerta de titular. Sí, Hansi. Porque aquí no basta con poner el nombre. El Barça ya apareció primero por Luis Díaz y Nico Williams, pero se toparon con obstáculos financieros o personales. Cuando esos caminos se cerraron, Flick pidió a Deco y la directiva un golpe de audacia. O sea, fue la opción C, Marcus, ¿eso me estás queriendo decir? Bueno, igual te aviso, amiguito, que hizo el video, y te aviso Deco, y te aviso Hansi Flick, que a Rashford también lo querían otros equipos, Él primero quiso quedarse en United, después quiso irse al Real Madrid, que lo llamaron. Y como las dos se bajaron, ahí fue al Barcelona, Estás en los cancheros, que acaba de ser suplente, que fuimos a buscar a Luis Díaz. Y él también se puede ir a otro equipo. Carac, toda Europa lo quiere, no solamente ustedes. Capos. Y Rashford fue la apuesta. Una apuesta con bajo coste pero alto potencial. Y más si el jugador ofrece esa energía y verticalidad únicas. El domingo 27 de julio Rashford hizo su debut en partido amistoso con el Barça. Fue contra el Vissel Kobe y jugó media hora como extremo izquierdo. Y aunque fue un partido de pretemporada, ya pudimos ver los primeros destellos de lo que es este jugador. Participó en el gol de Rooney Bargi, dando la persistencia a Lewandowski con un pase entre líneas. Por cierto, si te interesa el jugador que anotó ese gol, Rooney Bargi, o el canterano que marcó más adelante, Dro Fernández, dímelo en los comentarios y haré un vídeo sobre ellos. Si este juega más que Rashford, yo dejo de ver fútbol. Volviendo a Rashford, está claro que el éxito de este fichaje dependerá de su capacidad de adaptación al ritmo, la presión y una forma de fútbol más fluida y táctica. Ah, mira vos, pensé que iba a depender del clima. Rashford tiene una última oportunidad en el fútbol de élite. ¿Será capaz de aprovecharla? Sí, ¿Tú qué opinas? opino que es un crack y que le va a romper toda. Es más, voy a dejar me gusta porque es un muy buen video de mis amigos de fútbol mítico, muy buen video, pero voy a hacer mi predicción. Nos vemos en un año. Marcus Rashford termina la temporada 2025/26 en el top 5 del Balón de Oro. Recuerden mi nombre.